entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó: ¿qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno, muerto en la cruz, en plena juventud. Aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace 3 días que fue sacrificado por el pueblo. Respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento, y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro Él está con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro del programa Hogares de Emaús, un espacio para compartir en clave matrimonial la palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo desde FM Kairos, Tiempo de Dios, en el 105.1 del dial, desde la parroquia de la Santa Cruz, ubicada en Santa Fe, 1247, de los hermanos discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Muy buenas noches, ¿cómo les va, mis amigos, compañeros aquí que estamos en la mesa? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo están? Y bueno, tratando de organizarnos siempre. Yo termino la semana y llegamos sigo tratando de organizarnos. Llegamos el viernes, fin de semana, pero igual estamos todavía. Pero bien, la verdad que bien, no nos podemos quejar, todo funciona, todo, la rueda sigue andando y acá contentos de compartir este momento de oración con todos. Bueno, muchas gracias, Casiana. Hola, Carmen. Buenas noches oyentes, buenas noches a mis amigos también. Como todos los viernes, contentos de estar compartiendo este espacio de oración con ustedes. Así que bueno, gracias al Señor y a la comunidad de las hermanas discípulos de San Juan Bautista que nos dan este espacio, nos permiten compartir con los oyentes. Allá la hermana Daniela en los controles, la hermana Alejandra también andaba por ahí. Yo no sé, se ríe, no sé de qué, pero se está riendo la hermana Carmen. No sé de qué, porque nosotros somos gente seria. Sí, sobre hermana, todo. somos gente seria. Así Sobre que bueno, todo, la verdad que es todo. una alegría estar compartiendo con ustedes este espacio. La alegría, buenas noches Gabriel, Hola María, de compartir este momento. Simplemente saludo a los integrantes de la mesa, a la hermana, a los oyentes, porque todo lo demás ya lo dijo Casiana y Carmen. Bueno, vamos a salvarlo a Juan, pobrecito, que está trabajando, proveyendo el pan para el hogar. Igual Bueno, que Mariana. entonces, está trabajando, por eso es pobrecito. Bueno, Menos mal. él se sacrifica. No, y a Mariana también, que A Mariana ella sí también está le mandamos un trabajando. beso. Sí. Ahí No, va. ambos. Ambos dos.
Bueno, les recordamos nuestros teléfonos por si quieren comunicarse con nosotros ahora que estamos en vivo. El teléfono fijo de acá de la radio es el 423-0941. Les repito, 423-0941. O también nos pueden enviar un mensaje de texto o un WhatsApp al 0387 155 841 243. También pueden enviarnos un mail a la casilla de correo hogaresdemaús@gmail.com. Allí en todas las semanas nosotros enviamos un mensaje también como para compartir en familia acerca del Evangelio del próximo domingo. Recordarles que estamos también en ya fines de julio y mañana sábado ya es la entronización de nuestros patronos, el Señor y la Virgen del Milagro. Así ¿Cada que vez la entronizan más temprano? cada vez más idea temprano. mía? No, sí, cada vez antes. Sí. Yo me acuerdo que otras veces era recién en agosto, era el 1 o 2 de agosto, y bueno, este año ya desde el 25 de julio. Porque empiezan las misas, claro, de los peregrinos con las instituciones educativas, Claro. hasta la fiesta del Milagro, que es el 15 de septiembre. Que como cada vez somos más. Exactamente. Gracias a Dios. Así que mañana es la misa a las 19 horas en la catedral, obviamente, ya con las imágenes entronizadas. Y el próximo domingo es el día de San Pantaleón, aquí de la parroquia de Santa Cruz. A las 16 es la misa del peregrino, a las 17 la procesión y 17:30 una chocolateada. Perfecto. Así que todos invitados también aquí en Santa Fe 1247 en la parroquia de la Santa Cruz. Así es. Creo que después de la procesión hay una misa de acción de gracias. Misa de acción de gracias Y y después la la chocolateada. Así es, y perfecto. después la chocolata. Bueno. Sí, primero rezamos y después comemos. Así es, está bien. Bueno, entonces vamos a compartir ahora un mensaje de nuestro Papa Francisco, que en oportunidad de cuando estuvo en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Brasil, y bueno, nos dejó ahí en esa oportunidad un mensaje muy bonito acerca de Los abuelos. los abuelos. Porque el próximo domingo, además de ser el día de San Pantaleón, es el día de San Joaquín y Santa Ana. Así que bueno, vamos a... ¿Y por qué los abuelos? Y fueron los padres de María. Ah, son los padres Los de abuelos María. de Jesús. Son los abuelos de Jesús, por eso es el día de los abuelos. Así que por eso es que vamos a dedicarles estos mensajes, mensaje de Francisco a los abuelos, porque ellos también seguramente eran un hogar de Maús, ¿no es cierto? Sí, Seguramente a ellos también les ardía el corazón cuando escuchaban la palabra, y por eso el corazón le ardía a María y así se lo pudo transmitir a su hijo. Me voy a tener que poner en situación ya que estoy por ser abuela. Qué lindo, Casiana. Queremos servir con humildad. Los hogares de Maús comparten en FM Kairos, Tiempo de Dios, un mensaje del Papa Francisco para la familia. Tú nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la Que Dios los bendiga. con afecto y ternura servir a la humanidad. Es el poder del amor. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Bueno, vamos con el mensaje de Francisco, ya que bueno, el domingo, como decíamos, la iglesia celebra el 26 de julio la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, que eran por supuesto entonces los abuelos de Jesús, a quienes el Papa Francisco recordó en el Palacio Arzobispal de Río de Janeiro, en Brasil, en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Él dijo: hoy la Iglesia celebra a los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús, los santos Joaquín y Ana.
En su casa vino al mundo María, trayendo consigo el extraordinario misterio de la Inmaculada Concepción. En su casa creció acompañada por su amor y su fe. En su casa aprendió a escuchar al Señor y a seguir su voluntad, expresó el Papa. Así, Francisco destacó que los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena que ha transmitido el amor de Dios en el calor de la familia, hasta María, que acogió en su seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo, nos lo ha dado a nosotros. Qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe, dice Francisco. Refiriéndome al ambiente familiar, quisiera subrayar, entre otras cosas dijo, hoy, en esta fiesta de los santos Joaquín y Ana, se celebra la fiesta de los abuelos. Qué importantes son en la vida de la familia para comunicar ese patrimonio de humanidad y de fe que es esencial para toda la sociedad. Y qué importante es el encuentro y el diálogo intergeneracional, sobre todo dentro de la familia, señaló el Papa, que pidió preservar y alimentar el tesoro del diálogo entre las generaciones. Francisco siempre recuerda a los abuelos y ya en otras ocasiones posteriores, siguiendo con el tema, nos ha dicho: un pueblo que no custodia a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abuelos, no tiene futuro, porque no tiene memoria, ha perdido la memoria. ¿Cuántas veces se descarta a los ancianos con actitudes de abandono, que son una verdadera eutanasia escondida, dice él? Es duro decir, es fuerte, ¿no? Dice realmente que descartar a los ancianos es realizar una eutanasia. Esta cultura de descarte, dijo, es fruto de un sistema económico en cuyo centro no está la persona humana, sino el dinero. Y qué suerte estas familias que tienen a los abuelos cerca, porque los abuelos son padre 2 veces. Francisco también pidió que las residencias para los ancianos sean verdaderos hogares y no prisiones, y que sean para los ancianos y no para los intereses de otras personas. A los abuelos, recordó, se les ha confiado una gran tarea: transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Compartir con sencillez una sabiduría y la misma fe. Y finalmente Francisco nos dice: oremos por nuestros abuelos, nuestras abuelas, que tantas veces han tenido un papel heroico en la transmisión de la fe en tiempo de persecución. Pidamos la gracia de custodiar, escuchar y venerar a nuestros antepasados, a nuestros abuelos. Así que a nuestros abuelos y a los abuelos futuros, sí, como Casiana, va nuestro homenaje. Va nuestro homenaje en el programa de hoy, y especialmente mi papá cumpliría años el domingo, el tuyo también. El mío también. Así sí. que bueno, a mi papá, a mi papá, que no pudo disfrutar mucho de su abuelez porque falleció con sus nietos muy jóvenes, y al tuyo también, que murió va también joven. Y a todos los abuelos que son tan entregados con los nietos, va especialmente dedicado a este programa.
íbamos dos, camino de Maús, entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Bueno, ahora vamos a compartir juntos el Evangelio. Habíamos dicho el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y bueno, es la parte más importante del programa porque tratamos de compartir la palabra del Señor. A ver si, como les pasó a los discípulos de Maús, su palabra arde en nuestros corazones o nos arde el corazón al escucharla y poder ver cuál es el mensaje que nos transmite esta semana como personas individuales y también como matrimonio y como familia, ¿no? Así que vamos a invocar a la Santísima Trinidad, vamos a empezar a hacer un poquito de silencio en nuestro corazón y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Que tu palabra nos oriente para que, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Acá hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
abrazarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice este texto que acabamos de compartir, dónde ocurrió, cuándo, en qué momento, quiénes estaban, qué ocurrió en ese lugar. A ver, Carmen, contanos, ¿dónde fue? Ay, bueno, vamos a ver. El Evangelio dice que Jesús se fue de una ribera a otra del mar de Galilea. ¿Se acuerdan que los evangelios anteriores estábamos en medio de la tormenta, que se iba de una orilla a la otra? Que fíjense que el mar de Galilea es el mismo lago Tiberíades, es lo mismo. Ya cuando vayamos a Jerusalén lo vamos a constatar. Claro, agua. Con el mapa nomás me ahogo. Sí, bueno, y además de nombrar este mar de Galilea, también dice que subió a la montaña y que se sentó. La montaña es el lugar de manifestación de Dios con sus hijos. Siempre que en el Evangelio habla de la montaña, hace referencia a lo alto, un lugar alto. Exacto, donde Dios se manifiesta a sus hijos y nos evoca de alguna manera la búsqueda de Dios, de quien todo procede, ¿no? Y en este irse a la montaña y sentarse, también notamos una toma de distancia que el maestro hace inicialmente con relación a las multitudes que lo venían siguiendo, ¿no? O sea, se va para estar solo, ¿no? Para estar en oración, ¿no? Y para devolverte la pregunta, Gabriel, ¿cuándo sucede? ¿En qué momento podríamos situar este evangelio? A ver. Bueno, además de la circunstancia del lugar que decías, del mar y la montaña, se indica que Jesús, los discípulos y la multitud viven este encuentro o este acontecimiento en los días cercanos a la Pascua, a la fiesta de los judíos. Claro. El hecho de que la multiplicación de los panes se sitúe en el preámbulo de la Pascua hebrea, fiesta de vida y libertad, nos señala la ruta por la cual debemos centrar en la comprensión de la multiplicación de los panes, el don pascual de la vida de Jesús en la cruz. Claro, o sea que eran días previos a la fiesta de la Pascua, ¿no? Claro. ¿Y quiénes estaban? ¿Y quiénes estaban? A ver, estaba por supuesto Jesús, sí, mucha gente, toda la gente que lo seguía, y por supuesto los discípulos, claro, que siempre estaban con Jesús. Claro. Bueno, el tema es toda esta gente que lo sigue a Jesús, ¿no? Que Juan dice que era una muchedumbre que iba hacia él. Ese venir hacia Jesús es una manera que se corresponde con la adhesión total a la fe. La gente lo seguía, lo cual hace un sinónimo de discipulado, de un inicio, ¿no? De una primera fase de discipulado. Uh-huh. Había como una fascinación que se producía alrededor de sus milagros. Jesús produce esa atracción, ese gancho, esa atracción hacia las multitudes que eran sus milagros de claro, sanación. Claro, y también su palabra, ¿no?
digo yo. Pero yo creo que no, porque viste que en realidad uno va tras lo que brilla. Claro. Era el milagro lo que atraía a la gente. Con Bien. esa excusa del milagro, la gente, Lo seguía. Jesús les podía enseñar. Bien. ¿Y qué ocurrió ahí, Luis María, Bueno, una vez que se juntaron? Lo que sucede es que Jesús le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman todas estas personas? La iniciativa de alimentar a la gente proviene del mismo Jesús. No es como en los otros relatos evangélicos, donde son los discípulos los que le piden a Jesús que se desprenda o que mande a la gente a comprar comida. En este caso es Jesús quien plantea el problema y al mismo tiempo la solución. Claro. Si interpretamos esta pregunta a la luz de otras semejantes que se presentan en el Evangelio, descubrimos el valor cristológico. ¿Qué es esto? Preguntar de dónde proviene el don. Es preguntar también por quién es el donante, que en este caso es precisamente Jesús. Llama la atención la manera misma de preguntar. ¿Dónde? O más precisamente, ¿de dónde? No se trata de una simple pregunta sobre la plaza de mercado, sino va mucho más allá. O sea, no estaba preguntando el negocio dónde iban a ir a comprar. Exacto. Claro. Sino que está relacionada con el problema del vivir. ¿De dónde vamos a sacar para dar vida, no? Sí, por ahí aparece alguien. Exacto. ¿No? Fíjense que dice el Evangelio, acá hay un muchacho, en otras traducciones un muchachito, que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Esta palabra muchacho o muchachito es un poco peyorativa, es justo un muchachito que no tiene una importancia social, es decir, no es alguien importante quien tiene ese pan y esos peces, ¿no? Y el pan de Tampoco que tenía el alimento de gran calidad. Exactamente, muy bien, porque el pan de cebada, justamente Casiana, al contrario del trigo, era un alimento barato, era el alimento más barato y que usaban los pobres, o sea que lo que tal cual como no vos se había decís, puesto la cebada de moda como ahora. como ahora, exactamente. Los peces secos eran el alimento que se consumían normalmente con el pan. Entonces, los panes que Jesús multiplica no son comprados, son dados por un muchachito, y son los panes de cebada, no son facturas con dulce de leche tampoco. Volviendo a la pregunta que nos decía Luis María, ¿de dónde vamos a sacar para dar vida? Notamos que hay una tensión entre la vida que se consigue por el propio esfuerzo y la vida que se recibe como don. Jesús nos muestra que la vida es un don y hay que saber acogerla. Y en el discurso del pan de vida, que va a venir a posteriori, los evangelios de los domingos próximos, él va a desarrollar este tema, dar vida desde el don de la vida. Por eso va a decir, yo soy el pan de vida. Y ya lo vamos a ir comentando domingo. Nos vamos a ir ilustrando. Exactamente. En el tema. Bien, y entonces, ¿qué hace Jesús? A ver, Bueno, porque me decís que yo soy mandona. ¿Qué hace Jesús? A ver. Bueno, ahí Jesús es como que preside, ¿no?, la mesa de la comunidad. Bien. Antes que el pan se multiplique, Jesús hace que la gente se siente, y el gesto indica un ponerse a la mesa juntos. La idea de fondo es el de ser comunidad. Jesús ora al Padre, y siguiendo la costumbre de los padres de familia en la cultura hebrea, quienes presiden la mesa, no solo con un puesto de honor, sino entonando la oración de bendición, Jesús toma el pan y eleva una oración de acción de gracias. Luego, reparte los panes y los peces. El presidente de la mesa también asume el puesto del servidor, uno por uno. Jesús coloca el pan y pescado en las manos de los comensales. El alimento viene en última instancia de mano de Jesús, aunque con ciertas variantes. Los verbos que describen la multiplicación de los panes por parte de Jesús nos remiten a los verbos eucarísticos de la última cena. Es en la Eucaristía donde se comprende plenamente lo que estaba sucediendo aquí.
Claro, estos verbos que vos decís, Gabriel, sería, bueno, hay algunas traducciones que dice Jesús manda que la gente se siente. En la que leíamos hoy no me acuerdo, pero esto de que él dice, díganles a todos que se sienten, es extraño, es imperativo, no es el que quieras que se siente, no, díganles si que gustan, se sienten. si quieren, Claro. no, Exacto. siéntense. Bien, entonces por empezar, esto de decir que se sientan con respecto a los verbos que vos decías, esto de repartir, esto de orar, esto de, bueno, de invitarlos a todos a que sean comunidad de alguna manera, ¿no? Para ir recordándolo después para la última cena. Bien, y finalmente... Bueno, yo creo que Jesús pide después que recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Pero yo creo que un poco, que es lo que vos decías, él está preparando el terreno, dando la antesala a lo que va a ser la institución de la Eucaristía, claro, de alguna manera con esto, ¿no? Pero cuando pide que recojan los panes sobrantes, los apóstoles van y recogen esos trozos de pan, que es un pan que perece. Y acá tenemos de nuevo también, de alguna manera, una reflexión en eso, que digamos, es un pan que no tiene, digamos, que perece, y que no se puede comparar con el verdadero pan del cielo. El mandato de recoger lo que sobra hace también, por supuesto, referencia a lo que está prescrito sobre el maná. El hecho de recoger las sobras, que podemos entender en primer lugar como una invitación a no desperdiciar la comida. Y esto podríamos también, que ya después lo podemos explayar, unirlo un poco a lo que dice Francisco, de esta cultura del descarte. Exacto. Que tan poco valor se le dan a las cosas ahora, que aunque materiales, necesarias para la vida. Sí. El verbo que se utiliza en griego es sinago, que significa reunir. Ajá. Esta acepción es también linda, ¿no? Sí. Reunir los panes fraccionados en abundancia, resultado del don de Jesús, que alude probablemente a la reunión de la comunidad. Por otra parte, la expresión que nada se pierda también es utilizada por Jesús para referirse a las personas, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Digamos, es como una relacionarlo con la comunidad que hace la experiencia del ser preservado de la maldad humana, el poder reunirse y sostenerse en comunidad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿y qué parte le ha gustado más a cada uno? ¿Qué parte le ha llegado? ¿Con qué parte le ha llegado al corazón? Fundamentalmente, todo el Evangelio está lindo, pero a los oyentes también los invitamos que piensen que de todo esto que hemos leído, si tuvieran que elegir una frase o una idea, ¿con cuál se quedarían? Yo me quedo... A mí me han quedado dos cosas. Dos cosas cortitas, chiquitas, pero por ahí de mucha significancia. Una, el gesto de partir el pan, ¿no? El gesto de Jesús de partir el pan. Esto del compartir, ¿no? El de compartir, que en ese momento es lo poco que tenía, lo sigue compartiendo, digamos, ¿no? A mí eso me quedó ahí dando vuelta. Y por otro lado, el dar, ¿no? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar? Tus dos panes y tus cinco panes y dos peces. Estás dispuesto a darlos, claro. Claro, vos fíjate, ese chico podría haber dicho, no, me quedo yo claro, acá como. Exactamente. Entonces, eso, ¿no? El partir el pan y el dar, ¿no? Y Gracias, cómo de Gaby. alguna manera hay una asociación entre ese dar y esa multiplicación. Sí, Cuando sin uno duda. da, recibe mucho más de lo que da. Exactamente. Es algo que uno lo tiene que ejercitar para poderlo ver. Si uno no lo hace, no lo entiende. Bien, ¿vos querés agregar algo más? No, yo me voy a quedar con otra parte, por Bueno. eso estoy dejando que avance. A mí lo que me llega mucho es cómo nos enseña, cómo es
realmente Jesús un maestro. En el sentido siguiente, este muchacho le ofrece lo poco o pobre que tiene. Porque en cada una de las acciones que lleva adelante Jesús, no lo hace por propia iniciativa, siempre requiere o nos pide algo a nosotros que hagamos primero. Y me hace acordar ese cuento que seguramente lo deben conocer, que dice que una pelota de básquet en mis manos tiene un valor totalmente distinto al que está en las manos de Ginóbili. Y sin lugar a dudas te digo. O una pelota de fútbol en mis pies. No sé cómo jugás al básquet, pero... Sí, es muy distinto a una pelota en los pies de Messi, ¿no? Y esto me deja picando lo siguiente. Para que Jesús actúe necesita de mi participación. Y no importa si lo que yo tengo para dar es mucho, es poco. El que se encarga, puestos en las manos de Él, en reproducirlo y multiplicarlo, es el propio Jesús, ¿no? Eso es lo que a mí me llega. Es esta invitación a que lo que tenemos, ese don que también tenemos nosotros por recibido de Él, ¿cómo puede multiplicarse al entregarse a los demás si lo hacemos a través de Él, ¿no? Bueno, de alguna manera como que cada uno es una parte muy importante de todo esto, de este total, de este todo. Así es. Gracias, Luisma. Bueno, y yo me quedo con la parte de recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Ajá. Me parece que bueno, esto yo por ahí lo asociaría con lo que dijo el Papa Francisco, esta teoría, esta cultura del descarte que hay ahora, que él unió, lo hizo en referencia a los abuelos, que también estaría bien, se puede aplicar a distintas cosas. Es como que estamos tan enfocados en otra cosa, en lo que sigue, en lo nuevo, en lo próximo, que bueno, esto ya perdió interés y lo vamos perdiendo. Y pasa con las relaciones entre las personas, con la gente. El Papa también nos hablaba mucho, bueno, que esto con el tema de Santa Ana y San Joaquín, del Día de los Abuelos, creo que bueno, que es aprender a valorar y a incorporar la sabiduría de los ancianos y no descartarlo. Eso no es, qué sé yo, es como que uno ahora por estar centrado con toda la tecnología y los abuelos quedaron, y pobres, les cuesta seguir el tranco. Imagínate que si yo pensara en mis abuelos fue el teléfono, la radio. Imagínate, ahora las computadoras, las comunicaciones, el WhatsApp, yo hablo con mi hija en 5 segundos y está en el otro continente. Cómo hay que valorar y cuidar las cosas. Lo material es importante, pero también en las relaciones interpersonales. Y hay una excepción a este tema de recojan los... que la palabra es sinago, si no me equivoco, sí, que significa reunir. Claro. Y entonces esto es el tema de reunir, de juntarse, de valorar la palabra y el estar con el otro. Bien, muchas gracias, Casiana. Así que pasamos de la comida a la gente. ¿Y vos, Carmen? Bueno, yo me quedo con esto de que yo, como soy mandona, Jesús manda a la gente que se siente y después toma el pan y lo reparte. Me gustó esta imagen de repartirlo él, porque en otro evangelio él les dice a los discípulos que lo repartan, pero él acá se toma la molestia de ser él el que lo va repartiendo. Aparentemente es la imagen, uno por uno, ¿no? Me gustó esa imagen de servicio en la comunidad y cómo este servicio está orientado a formar esta comunidad. Como cuando en casa llamamos a comer, vengan a comer, nos sentemos todos alrededor de la mesa, porque es importante compartir el pan. Y como generalmente somos la mamá o el papá el que repartimos también en una actitud de servicio a nuestros hijos la comida, porque sabemos que la comida no es solamente lo material, es todo lo que implica. El otro día leía que la palabra compañero es justamente eso, compartir, compartir el pan, pero tiene un significado que no hace a una vez que yo compartí el pan.
en la etimología de esta palabra hace referencia a un grupo de personas que asiduamente comparten el pan y por eso se llaman compañeros. Como esta actitud de servicio, de unión, trae en el fondo la idea de ser comunidad. Sí, creo que por ahí de alguna manera es como que todo gira en torno a la mesa, la comida, el partir el pan, la reunión. Él les dice que se sienten y les sirve. Siéntense, relájense, tómense un tiempito y entonces vamos a compartir. Y disfrutemos de este momento. Entonces yo me quedo con esto de los reparte a todos. Yo creo que agregando ahí un poquito lo que decías, importante también a esta altura de la vida, que por ahí estamos con tantos trabajos, tantas cosas, cualquier horario, no tenemos a veces ni feriados ni nada, y en familia a veces también se nos hace difícil. Ustedes como familia numerosa, se les debe hacer también difícil encontrar el momento de decir, bueno, hoy estamos todos juntos compartiendo este momento y compartiendo el pan. Pero me parece que también por ahí como familia deberían hasta proponérselo, digamos. Aunque sea una vez a la semana, no importa. Yo estoy con el recuerdo de mi casa, mi familia, era todos los almuerzos y todas las cenas, toda la familia. Rara vez, digamos, faltaba algún integrante de la familia. Hoy a mí me toca solamente compartir la cena, los almuerzos ya es imposible, digamos. Claro, en mi casa, por ejemplo, almuerzo entonces, es en 3 tandas. Claro. Yo le pego a las 3. Claro. Así estoy. Yo para no dejar a nadie Menos solo. mal que esto es radio. Pero es cierto lo que dice Gabriel. Si uno a la cena no trata de reunir. Claro, entonces, si no es la cena, si no es un almuerzo, bueno, aunque sea el sábado, un sábado al mediodía, un sábado a la noche o un domingo, encontremos o busquemos un día a la semana de poder decir, bueno, este es el día y el momento para compartir la mesa en familia. Y esa es tarea de los papás, de la mamá, digamos, y del papá, porque somos nosotros los que tenemos que convocar, como hizo el Señor, digamos, el decir, sentémonos y repartamos y compartamos el pan. Así que bueno, por ese lado del programa de hoy, ¿no? Es. Señor, que te contemplo en el santo sacramento del altar. Tus palabras se hacen presentes, lo que tú nos viniste a enseñar. Tú, Señor, eres pan de la vida, el que viene a ti no tendrá hambre. Tú, Señor, eres la resurrección, y el que coma de tu cuerpo y beba de tu sangre tendrá vida eterna. Contemplándote a ti crece mi anhelo de poderme alimentar de ti, y en el santo sacrificio eucarístico a tu mesa poderme yo sentar y recibirte, Jesús, Eucaristía, y recibir tu vida eterna en mí, y renovarme por la gracia de tu cuerpo, y que tu sangre me venga a transformar. Ahora, Señor, que te contemplo en el santo sacramento del altar, tus palabras se hacen presentes, lo que tú nos
nos viniste a enseñar. Íbamos dos, camino de Emaús, entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó: ¿qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno. Bueno, y vamos a tratar de ver en este bloque, que ya hemos comenzado en el bloque anterior, porque estaba bien interesante la charla, ¿no? ¿Qué nos dice el texto a los hogares de Emaús, a los esposos, a los padres, ¿no? La hermana Daniela recién nos hacía un lindo aporte en relación... Sí, no pudo aguantarse y vino acá a darnos un poco de letra. Está bien, gracias hermana. Que el Papa había dicho que en realidad este milagro de la multiplicación es algo simbólico. El Padre Luis también siempre nos dice que en realidad lo que se debe haber multiplicado es la gente que tenía comida y que la empezó a poner en común para que el resto pudiera... Como compartieron, claro. ¿Vieron qué pasa? Cuando a veces uno se reúne con los amigos y dice, traigamos a la canasta. Cada siempre uno trae sobra. algo, sí, tal cual. Siempre, o cuando vamos a una convivencia o demás y ponemos en común, siempre sobra un montón de cosas. Y que en realidad lo que Jesús nos da nunca se agota. En realidad ese es el tema. Lo que Jesús da, o este dar de Jesús no tiene fondo, digamos, no se agota. Sí. Y otra idea que como matrimonios teníamos es un poco esto de educarnos y educar a nuestros hijos también, evitando la cultura del descarte, es decir, tratar de educarlos en la cultura de lo permanente, de cuidar las relaciones interpersonales. Ahí en el Face, en este momento me acuerdo, ¿saben? Mandar una fotito de una viejita que está surciendo una media, y entonces que el nieto le pregunta qué estaba haciendo. Y entonces ella le dice que en la época de ella lo que se rompía se arreglaba. Incluso las relaciones interpersonales. Hoy en día estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando que cuando algo se rompe se tira. También un vínculo matrimonial a veces. Sí, es verdad. Yo tengo también el recuerdo ese de mis abuelas permanentemente con un pantalón viejo hacían agarraderas o no sé, qué sé yo, guantes o parches para otros pantalones. Nada se tiraba, todo servía. Siempre. Exacto. Yo la recuerdo siempre, todos los días o surciendo algo o reparando otra cosa. A mi abuelo le encantaba, se le habían roto los mangos a los cuchillos, a él le gustaba y hizo los mangos con madera. Y creo que siguen los cuchillos, te cuento. Y es como las publicidades, lo que se rompió se compra y tenemos planes de financiación de 18 meses para pagar. Entonces en las relaciones a veces también pasa eso, buscamos nuevas, pero como también en la fase económica nos pasa, muchas veces quedamos a mitad de camino y nos quedamos en la tercera, cuarta, quinta cuota y no podemos seguir adelante. Y descartamos de nuevo, ¿no? Aparte del tema económico, que es verdad, pues vos decís, te dan tantas facilidades que es una engaña pichanga, pues yo te digo que termina tapado de cuotas. Pero aparte de eso, el hecho de reparar, de juntarse a arreglar, de cuidar, hace al ritmo de familia, hace a la reunión, al juntarse para arreglemos esto, o arreglamos el jardín, o reparemos esta cama, o no sé, qué sé yo. Eso es recoger las obras, justamente. Exacto, es el aprovechar y es un motivo de reunión, de actividad, de aprender a hacer algo, de conversar. Claro. Una cosa va llevando a la otra, hace el ritmo de una familia. Claro, y que creo que es posible relacionar el tema de desarrollar en nosotros y en nuestros hijos dos virtudes que son muy importantes. Por un lado, la generosidad, y por otro lado el tema de la sobriedad, ¿no? También el tema de compartir hablábamos.
Vos me decías, Gabriel, que habías leído una carta de la Madre Teresa de Calcuta, que habías recibido la carta de un niño italiano. Sí. No sé si la tenés por ahí, si la querés Sí, acá compartir. Sí, acá está, dice que era de un niño italiano que acababa de recibir su primera comunión. Sí, Y en la carta le explicaba que antes de la primera comunión había pedido a sus padres que no le comprasen ningún traje especial y que se abstuviesen de una comida especial de celebración. Había pedido asimismo a todos sus parientes, familiares, amigos, que no le hiciesen ningún regalo por el motivo de la comunión. Había decidido renunciar a todo a cambio de poder ahorrar dinero para ofrecérselo a la Madre Teresa. Que bueno, fue una espléndida muestra de generosidad por parte de ese niño y vio ahí una disponibilidad para el sacrificio y para privarse de algo, ¿no? claro. Claro. A veces es extraño ver en un chico de esa edad, digamos, que tenga un gesto de este tipo, pero bueno, evidentemente ya había encontrado ese camino a su santidad. Claro, claro, y bueno, por eso por ahí uno se pregunta, Sí, uno se pregunta de qué manera o cómo desarrollar en la familia la virtud de esta que comentaba Gabriel, de este chico italiano, de la generosidad. Cómo convertir en una prioridad la preocupación y la ocupación de dar de comer al hambriento, y no solamente compartir, sino también cómo enseñarle a recoger las sobras, es decir, a cuidar la comida que tenemos, a no tirarla, a no derrocharla, la comida, la ropa, los recursos en general, los materiales y los naturales, porque claro, entre las grandes tentaciones del mundo, que son el placer, el poder, está el tener. Y el tener cosas es lícito, es válido, Jesús lo quiere, pero ¿con qué actitud claro, tenemos esas cosas, no? Este chico que vos leías, Gabriel, me hizo acordar al chico del Evangelio. Claro. Es decir, que dio sus 5 panes y los 2 peces. Y este chico de la carta lo mismo. Sí. Y en nuestras casas, cuando vos decías esto, por ejemplo, a mí me cuesta que mis hijos se duchen rápido. Hacerles entender que el agua que ellos derrochan, algunos no lo tienen. Que cuiden el gas, que cuiden la electricidad, ese tipo de cuestiones, que si abren una naranja no tienen la mitad de la naranja, o que si la banana está medio madura ya no la quieren comer, porque tienen sí, muchas veces demasiado. Entonces esas cosas creo que en esta última encíclica de Francisco, Laudato Si, nos llama a la reflexión de todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, hay mucha gente pobre porque también hay mucha gente rica. El otro día también en el Face había una foto que decía, ¿para qué voy? Mi mamá me dice que coma todo lo que quede en el plato, así no lo tiro. Y un chico hacía un comentario abajo y decía, y bueno, pero si yo lo tiro, no lo come quien lo necesita. Y entonces, digamos, me llamó la atención el comentario de este adolescente de decir, a ver, el tema es no desperdiciar y saber y tener conciencia de que tirar la comida es un pecado, digamos, porque bueno, a mí me enseñaron eso, que lo que tenés en el plato lo tenés que comer todo. Exacto. Y así uno está, ¿viste? Bien. bueno, a mí no me tienen que insistir. Claro, tal pero cual. bueno. Pero bueno, es que es parte de la cultura. Yo creo que los chicos tienen que aprender a valorar lo que tienen. Eso no quiere decir que es verdad lo que dice ese chico. No es porque yo me coma todo y no desperdicie nada, está comiendo el otro, pero estoy valorando lo Exacto. que tengo en mi plato. Y también en el Face hay una campaña ahora de los estudiantes de medicina, de que cuando se reciben, viste que es la clásica, se reciben y les Sí, tiran huevos, es cierto. harina y un montón de cosas. Entonces que bueno, que en lugar de eso va a haber, hay gente que recibe esos alimentos y les da papel picado a cambio. Claro. Entonces, para todo eso juntar y hacer donaciones a los hogares carenciados, o Buenísimo. para los comedores. Claro. bueno. Que es verdad, uno no Sí. es consciente lo que desperdicia. Bueno, y creo que a eso también viene el Evangelio de hoy, es decir, a O no hasta, desperdiciar. Claro, o hasta, por ejemplo, los restos de comida, qué sé yo, cuántas veces uno te queda comida que sabes que no la vas a consumir.
Yo más de una vez, si alguien me toca el timbre, le saco el plato y se lo doy, le caliento la comida y se lo doy. Pero yo a veces digo, uno tendría que tener dónde depositar a veces esas cosas. Claro, y es también la actitud, es decir, creo que ese es el tema, es el cambio de actitud frente a las cosas que, como dice Francisco y como ya decían en una carta de los Sioux, no son nuestras, las hemos tomado prestadas. Entonces creo que hay que enseñar y nosotros dar el ejemplo de vivir sobriamente. Por ahí no tenemos la conducta de ir en colectivo al centro, ¿verdad? O sea, nos vamos cada uno en un auto. Yo eso lo notaba mucho más acá en Salta cuando me vine a vivir que en Córdoba. Acá nadie, muy pocos, o sea... No, acá van hasta el supermercado metido a la góndola Sí, con auto, el más auto, o menos. sí. Entonces el tema de educarnos en esto de vivir sobriamente y también sin excesos en los momentos ordinarios y extraordinarios, como puede ser un acontecimiento social, una fiesta, en la vestimenta, en la forma de comer, en las cosas, ropa, en las cosas que compramos. Es decir, por ahí nos sobran demasiadas cosas y sabemos que hay gente que le falta. Entonces creo que es educarnos en esto del respeto por todo aquello que nos rodea, ¿no? Sí, yo pues es que me acordaba justo hace un par de semanas charlando con un gerente de una empresa de acá muy importante. Él es de Buenos Aires y me contaba que cuando era chico, clase media, normal, vivía en Caballito, su abuelo lo llevaba siempre, bueno, a pasear, iban al parque y demás, pero cada vez que salían y encontraba en algún cesto de basura o tirado en la calle, además algún calzado, por más que esté roto, en el estado en el que esté, él lo levantaba y se lo llevaba a su casa, ¿no? Y él nunca se le ocurrió preguntarle por qué hacía eso, digamos, ¿no? Pero bueno, le llamaba la atención y lo veía. Bueno, después habían pasado unos años y estando en la casa de su abuelo, abrió el placar y vio un lugar lleno de calzados, de todo tipo, todos rotos, otros sanos, pero muchísimos había. Y va y le pregunta, ahí ya le agarró la curiosidad y le pregunta, dice, abuelo, ¿qué haces con todo esto? Y el abuelo dijo, ¿sabes qué pasa? Yo cuando era chico era muy pobre y no tenía calzado. Claro. Entonces aprendí, me enseñó la vida a tener que guardarlos y tenerlos porque uno nunca sabe si algún día los voy a necesitar o si ustedes lo van a necesitar. Claro. Ese es el tema. ¿No? Es re Entonces, difícil. es re difícil, sí, como familia, pero sí. tampoco nos tiene que pasar esto de que tener que sufrirlo para darte cuenta, Claro, digamos, pero ¿no? sí, Porque sí. sabemos que Bueno, pero no eso tenemos uno- que tener hambre para decir voy a guardar la comida. Claro. No tenemos que llegar a ese extremo. me Claro, parece. claro. El tema es cómo hacemos, porque un poco trayendo a colación esto que vos decís, cuando yo era chica, no hace muchos años, tenía las zapatillas para la escuela, hace 2 o 3 años Esas. atrás. Sí. Hoy en día yo veo a mis hijos que tienen las zapatillas para la escuela, las zapatillas para ir a la fiesta, Claro. las zapatillas para hacer hockey. Entonces vos decís, esta cultura de este consumismo Claro. te genera necesidades donde no las hay. Exactamente. El celular, ellos lo tienen que cambiar. Yo puedo tener un celular de hace 2 años, pero ellos lo tienen que cambiar todos los años, porque si no, ya está viejo, ya tiene otra aplicación, y realmente como familia, como padres, es muy difícil, Sí. es muy difícil ir contra eso. Creo que a ustedes también les A pasa. todos, sí. A Pero todos, bueno. a todos. Yo por eso ahorren. ¿Querés cambiar de celular? ¿Cuánto ahorraste? Claro. ¿Te alcanza? Claro. Bárbaro, cambiarlo. Claro. Bueno, y algunas cuestiones para yo tener en cuenta. me quedé con Casiana. algo Sí. que vos dijiste de eso, de las cosas que sobran. Yo decía, bueno, también es importante tener en cuenta eso. No hay que a veces el dar no es dar lo que me sobra, Bien. la ropa que ya está vieja, Claro. o lo que también tener en cuenta que el otro también tiene las mismas ganas de algo lindo, Y se de merece. algo bueno, y es lo digno, merece. es merecedora, hermana, ¿no es Por cierto? supuesto, Claro. por supuesto. ¿viste? Claro. A veces el entregar, hay que entregarle al otro algo, pero no necesariamente lo que a mí me sobra. Es que ese es el Que desafío. con la feria lo vemos a Sí. veces, Carmen, y te digo que vos decís, yo me acuerdo en el colegio que a veces pedían donaciones de ropa para mandar al interior, yo soy de Buenos Aires, y un día vino una de las profesoras
y fueron a charlar a cada curso y dijeron, a ver si por favor se ubican. No es cuestión de que uno les va a dar el traje de baño de mi abuela, no les sirve, no Claro, es útil. lo que no me sirve a mí no Entonces, sirve a los otros. Y si el pantalón está roto, por lo menos tomate el tiempo, arreglalo un poco y dalo. Bueno, lo que Casiana quiere explicar es esto. Nosotros hacemos la venta garage y entonces... Que es el fin de semana que viene, el no 8. el 8, Claro, pero entonces tenemos que revisar la ropa que traen tanto para Cáritas como para la venta garage. A veces nos da vergüenza ajena. La ropa Sí. que traen para... La ropa que no sirve traen, ni para regalar. ni para la no. cucha de un perro. A veces No. vos decís realmente cómo se imaginan que un ser humano va a usar esto si yo no lo... Sucia, rota, una vergüenza. Así que bueno, a ver, hay algunas cuestiones que como mamá y papás podríamos tener en cuenta para en la educación de nuestros hijos, ¿no? Yo le daría también mucho hincapié a este tema de la familia, de Sí. los abuelos, de los mayores. Bien, bien. Creo que bueno, que también esto es algo para dejarlo bien asentado en cuanto al tema de la reunión familiar. Bien. Bueno, y con respecto a la sobriedad y a la generosidad, por ahí tendríamos que tratar de evitar desear tener cosas que son superfluas. Claro. Por ahí es lo que vos hablábamos decías, recién. una Bien. zapatilla para cada una de las ocasiones del día que tengo que salir o actividades que te debas desarrollar, ¿no? Por otro lado también. No quejarnos por lo que nos falta. Bien. Tampoco no compararse, ¿no? Con los demás, con lo que tienen el otro, digamos. Yo tengo esto y con lo que tengo soy feliz. Bien. También Hay podría... un buen concepto de que siempre vamos a tener más que alguien y vamos a tener Exactamente. menos que otro. Claro. Exactamente. Otra cuestión importante por ahí es tratar de no generar falsas necesidades, porque digamos esto que venimos diciendo lo decimos tan rápido y cada una de estas cosas nos lleva una vida con nuestros hijos, pero con nosotros también, ¿no? Empezar Sí, por nosotros. sí. A tratar de evitar desear tener cosas superfluas, a no quejarnos por lo que nos falta, a no crearnos falsas necesidades. A cuidar lo que se tiene, es decir, valorar lo que se tiene y cuidarlo de veras y no decir, bueno, lo descuido para que después lo reemplazo por otra cosa. También compartir lo que tenemos. Digamos, también cuando yo era chica teníamos un solo televisor. Hoy generalmente hay 2 o 3 Cada televisores. ambiente. hay Bueno, una- también teníamos un solo baño y uno Sí. hacía fila y esperaba que se desocupara el baño. Es cierto. Mira, Es es algo cierto. tan elemental, Es pero cierto. yo Es cierto. en lo mío, ahora todos quieren todos los dormitorios con su propio baño. Es cierto, es cierto. ridículo. Sí. ¿En Así dónde que- queda el movimiento familiar, el ritmo de familia? Exacto, Porque esto porque de va- esperar el baño. De compartir el de televisor. compartir el televisor, bueno, vos ves este programa, yo veo Exacto. después canto que voy a ver tal otro programa. Y a tal hora está el partido, papá lo va a querer ver. Exacto. Digamos, hace al ritmo de familia. Justamente por eso es que hacemos hincapié en todas estas cosas, no como tips o sugerencias aisladas, sino porque, como bien decís, Casiana, hacen al ritmo de familia, hacen a una cultura de valorar las cosas, a una cultura de cuidar, de compartir y de ser generosos. Así que bueno, Claro, y si no estamos todos viendo en un televisor distinto, a lo mejor nos podemos sentar un rato y escuchar las historias de los abuelos. Exactamente. Que siempre tienen algo lindo para contarnos. así es, Sí. así es. Distinto. Así que bueno, vamos a hacer la oración final de este programa. Bueno, es necesaria la oración y la acción, Bien. ¿no? Recemos, Yo pensé que te estaba preguntando, No. ¿hace falta rezar? recemos intensamente al Señor que nos acuda para hacer a nuestras familias cristianas protagonistas de esta revolución de la generosidad que ahora es tan necesaria. Recordemos que nuestro juicio y nuestra tarea sobre los necesitados, los pequeños y los pobres, anticipa al juicio de Dios. Y hagamos todo lo que podamos para ayudar a las familias a ir adelante en la prueba de la pobreza y la miseria que golpean los afectos y las uniones familiares. Así Bueno. que le vamos a decir, Señor Jesús, enséñanos a ser generosos, a servirte como tú mereces, a dar sin medida. A combatir sin temor a las heridas,
a trabajar sin descanso, sin esperar otra recompensa, que saber que hemos cumplido tu santa voluntad. Amén. Amén. Todo en tus manos, María, todo en tus manos. José. Que tengan una bendecida semana y Dios mediante el viernes estaremos nuevamente reunidos con los hogares de Maús. Feliz día a todos los abuelos. A todos los A abuelos y todos los abuelas. abuelos, feliz cumpleaños a los papás. A los papás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.